Buenas noches nuevamente a todos. Entonces vamos a dar inicio con este tema, la providencia de Dios. Y este es un tema, hermanos, que es muy importante ver, ¿no? Yo creo que es importante que podamos nosotros analizar este pasaje o más bien esta enseñanza. Y primero vamos a ver lo que nos dice la confesión de fe. Ahí el punto número 6, perdón, es el punto número 6 ahí en la confesión de fe que ustedes tienen. Este documento, bueno, pues nos dice lo siguiente. El punto número 6 dice que la creación y la providencia de Dios. Creemos que en el principio Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo y que por lo tanto, toda existencia es finita y dependiente de Dios. Está hablando aquí en términos generales, hermanos, todo lo que existe es finita, o sea, tiene un fin, y depende de Dios. ¿Quién es la fuente? Estoy aquí en esta parte. ¿Quién es la fuente y el fin de todas las cosas visibles e invisibles? ¿Sí? O sea, todo lo que ha sido creado, hermanos, pues ha sido creado por Dios. Él es la fuente y además el fin, es decir, la razón por la que fueron creadas todas las cosas, las que nosotros alcanzamos a ver y aún las que no alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, este tema, hermanos, que tiene que ver con la creación y la providencia de Dios, pues es un tema importante. ¿En qué sentido? Primero, entender, hermanos, que todas las cosas han sido creadas por Dios, como dice aquí. Entender que tienen un fin y un propósito. Eso es algo también muy importante. Voy a continuar leyendo. Él, o sea, Dios, creó al ser humano a su imagen y lo diferenció de animales y lo hizo superior a ellos, ¿no? Él creó al hombre, dice, él creó al ser humano a su imagen, diferente de los animales y superior a ellos en su libre albedrío, ¿sí? Dios le dio al hombre libre albedrío. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues la capacidad de decidir, ¿no? Nosotros decidimos si hacemos algo o no lo hacemos, ¿sí? Es una elección. A diferencia de los animales, por ejemplo, los animales normalmente no ocupan raciocinio, sino que muchas veces o la mayor veces se guían por instintos, ¿no? Por los instintos. Entonces nosotros tenemos el raciocinio y también en ello está el libre albedrío. Entonces, también dice que su carácter moral, su superior intelecto y su naturaleza espiritual. Está hablando del hombre, hermanos, ¿sí? Dios nos creó de esta manera. Nos creó con el libre albedrío, con un carácter moral, o sea, analizar las cosas para ejecutar lo que es bueno, pero también el hombre en ese libre albedrío puede ejecutar lo que está mal. Entonces, también Dios le dio un intelecto superior al de los animales y su naturaleza espiritual. Esto es algo muy importante, hermanos. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual. El ser humano entonces fue creado a semejanza de su creador, ¿sí? Y eso es lo que nos dice Génesis, ¿no, hermanos? Génesis capítulo 1, verso 26, 27 o versículo 26, 27 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, creó Dios, varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces Dios creó al hombre con esas características, hermanos, que distinguen a todo lo demás que ha sido creado, por lo menos en esta tierra, ¿sí? Entonces, la provisión o la providencia, más bien, la providencia, en su providencia Dios se ocupa de la vida de sus hijos y en todo obra para su eterno bien, ¿sí? Este es un tema, hermanos, específicamente hablando de que Dios tiene un propósito, propósitos buenos. Nunca Dios ha tenido propósitos malos sobre el hombre, la creación.
Este, y todo lo que hace Dios o todo lo que sucede a sus hijos, Dios siempre lo va a encauzar para lo bueno, ¿sí? Entonces, en su providencia, Dios se ocupa de la vida de sus hijos y en todo obra para su eterno bien, ¿sí? Algo muy importante, escucha y contesta sus oraciones por medio de Jesucristo, sostiene la entera creación y es soberano sobre todas las cosas, pero no es el autor del pecado, ¿sí? Él es soberano sobre todas las cosas, pero no es el autor del pecado. Sí, hermanos, esto lo vamos a entender ahorita también en un poquito más adelante. Dios dotó al ser humano con el poder y la autodeterminación y él considera responsable de sus acciones morales. Esto también es interesante, hermanos. Dios dotó al hombre, lo mencionamos hace un momento, al ser humano con el poder de la autodeterminación y le considera responsable de sus decisiones morales, ¿sí? O sea, Dios, hermanos, Dios al crearnos, pues nos creó con la capacidad de elegir. Y si nosotros eligiéramos lo malo, y aún lo bueno, pues nosotros somos responsables de nuestras decisiones, ¿sí? Esto es parte de la voluntad o de la capacidad, que Dios nos dio de elegir, hermanos, ¿sí? Así es que el hombre que hace lo malo, pues es responsable de esas acciones morales malas que ha realizado. Entonces, esto es lo que engloba esta enseñanza, hermanos, y vamos a ver ahorita a través de una presentación también otro punto más. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Ya hemos empezado aquí con el mensaje de este día, pero vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos del Señor y continuar precisamente con este tema. Amado Dios, gracias Señor. Queremos agradecerte, Padre. Tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos también, Señor, alabarte, darte la gloria, Señor, y agradecerte por la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, nuestro tiempo en el que podemos estar en tu presencia y también, Señor, el tiempo en el que podemos, Señor, escuchar, recibir el mensaje de tu palabra, ser instruidos, enseñados por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que nos ayudes y que este mensaje sea para tu gloria, Dios. Gracias. Queremos alabarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces, ahorita que estamos viendo este mensaje, hermanos, es importante entonces comprender que la providencia de Dios, a través de este estudio vamos a entender cosas muy importantes. Primero vamos a ver una definición, hermanos, la providencia de Dios, que en sí qué significa, qué es lo que implica. Y bueno, pues aquí aparece la definición. La definición, hermanos, es que la providencia de Dios es el gobierno soberano. O sea, Dios gobierna soberanamente. Eh, este concepto soberano quiere decir que Él es el que está por encima de todo, ¿sí? Entonces, Él gobierna, pues, los cielos, la tierra, hermanos, y aunque hay distintos gobiernos en la tierra, como por ejemplo aquí en México hay diferentes gobiernos, ¿no? Está el gobierno municipal, después el gobierno estatal y después el gobierno federal, que es en este caso la presidenta, ¿no? De México. Y cada uno de ellos tiene un rango de autoridad, ¿no? El presidente municipal no tiene por encima un rango de autoridad al estatal y mucho menos hacia la presidencia nacional. Entonces, cada uno de ellos tiene un rango de autoridad y en esta idea que yo estoy
ejemplificando, hermanos, pues a pesar de que en este mundo hay muchos gobiernos de diferentes naciones, todavía hay hasta reyes, ¿no? En algunos países todavía hay monarquías, hay reyes. Y en esos lugares no es más el presidente, sino el rey. El rey es el que ocupa la mayor autoridad, ¿no? En esos gobiernos. Bueno, a pesar de que hay gente así, hermanos, o hay todavía ese tipo de gobiernos, cuando la Biblia nos habla de que Dios es soberano, quiere decir que Él está por encima de todo, hermanos, de cualquier forma de gobierno. Entonces, Él gobierna como la máxima autoridad, ¿sí? Él es la máxima autoridad sobre el universo, ¿sí, hermanos? Entonces, esta es la idea de la providencia. La providencia es ese gobierno, o sea, que Dios tiene el gobierno y gobierna y controla todas las cosas en el universo, hermanos, ¿sí? Es una forma de gobierno no solamente como la máxima autoridad, sino también como pues como las características que definen a Dios, hermanos. ¿Cómo lo definen a Dios? Lo definen como un Dios amoroso. Es un Dios que está activo también, o sea, es un Dios que es eh, eh, siempre está actuando, ¿no? Actuando. Y de esta manera Él gobierna sobre toda la creación, dirigiendo todas las cosas. Dice aquí sean grandes o pequeñas, Él las dirige, sean buenas y malas. Ahora aquí quiero hacer una aclaración, no porque Dios sea el autor de las cosas malas, sino porque por cuanto Él es soberano, todavía eh, Él sigue teniendo control aún de cosas malas que el hombre hace o que inclusive las potestades de las tinieblas quieren hacer, ¿sí? Y esto es algo muy importante, amados hermanos, que nosotros debemos buscar en Dios, pues que reconozcamos o nos demos cuenta que Dios, hermanos, a pesar de que hay situaciones malas, no porque Él las esté, sea el autor, sea el creador de lo malo, Él no creó el mal, sino más bien en este caso, a pesar de que hay gente mala, Él permite que a veces eventos de estos sucedan, ¿sí? Entonces a eso nos referimos. Él todavía dirige todas las cosas o pone límites a todas las cosas o controla todas las cosas y específicamente hablando de las malas, Él les pone límites. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando Satanás quería tentar a, a Job, él quería tentar a Job y cuando Satanás quería tentar a Job, le pidió permiso a Dios, o sea, le dijo a Dios, pues mira, Job te ama, te obedece, te adora, te glorifica, es íntegro, pero porque tú lo has bendecido. Pero si tú me das oportunidad, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo él te traiciona, ¿no? Te blasfema contra ti, dice. Y entonces le pide permiso precisamente a Dios para él, pues, poner a prueba a Job. Y hermanos, pues Dios, o sea, dio pauta o permitió, ¿no? Que Satanás hiciera eso. Ahora, Dios no es el creador del mal, como en ese caso que estamos hablando. Él no lo creó, pero sí le pone esos límites. Entonces, esto es muy importante entender, hermanos, respecto a la providencia de Dios. Así es como debemos de conocer y entender la providencia de Dios. Específicamente hablando de que Él es el que tiene el gobierno de todas las cosas, aunque no es el creador del pecado ni del mal, ¿no? Él no ha creado el mal, ¿sí? Entonces, hermano, todo esto, hermanos, esto todo lo hace Dios para poder consumar sus propósitos, ¿sí? Dios gobierna para consumar sus propósitos, son propósitos eternos y para el bien de su pueblo, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta definición. Y bueno, pues podríamos decirlo en otras palabras, hermanos,
que la providencia de Dios es cuando Dios obra. Dios actúa eh, para preservar su creación. Dios actúa, dirige todos los eventos, gobierna sobre la historia para cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces Dios tiene el control de todo. Esto es también algo muy importante que está relacionado a la providencia de Dios. Bueno, avanzamos a lo siguiente, hermanos. Otro punto también importante entender de la providencia de Dios es que ¿cuál es el alcance de la providencia de Dios? El alcance de la providencia de Dios es que abarca el universo, hermanos, el universo físico, la vida de las naciones y los detalles íntimos de la vida individual. O sea, Dios gobierna en todas las galaxias. Vamos a irnos hasta lo más grande, ¿no? En todo el universo. En el universo hay muchas estrellas, millares de estrellas, y cada una de ellas las conoce Dios, dice la Biblia, las llama por su nombre, hermanos. Imagínense. Dios las llama por su nombre a las estrellas, las conoce, sabe el nombre de cada una de ellas, y eso quiere decir que Dios tiene el control de todo. Él sabe todas las cosas, sabe cuántas estrellas hay en el universo, cuántas galaxias existen, hermanos. Él llama a cada estrella por su nombre, y eso nos hace entender cómo Dios abarca un universo que es tan grande, hermanos, que el hombre no ha podido encontrar su fin, porque es un universo infinito, le llaman. Y como es infinito, refleja la grandeza de Dios, un Dios infinito. Entonces, Dios, hermanos, es tan grande que su gobierno abarca todas las cosas, desde las cosas más grandes hasta las cuestiones de las naciones, ¿sí? Imagínate comparando el universo, si las estrellas las llama por su nombre, son millones de estrellas. Ahora imagínate las naciones aquí en la tierra. Dios no ha perdido el control de ninguna nación, aunque no crean las naciones en él, ¿sí? Alguien puede decir, no, es que nosotros en esta nación no creemos en ese Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de los cristianos, nosotros no lo creemos, nosotros tenemos nuestros propios dioses. Hermanos, a pesar de que haya naciones así, pues Dios gobierna aún en esas naciones, desde la que tiene fe en el Dios verdadero hasta la que no tiene fe en este Dios, hermanos, el Dios que nos habla la Escritura. Entonces, Dios gobierna en todas las cosas, y las naciones, ha gobernado, hermanos, desde el inicio de la existencia sobre la tierra. Y aun cuando han venido distintos eras, distintas etapas de la creación, pues Dios, hermanos, se ha mantenido precisamente gobernando en cada una de estas eras, etapas, ¿sí? Antes, la gente antes de Noé, él gobernó. La gente que vino después del diluvio, también él gobernó. La gente que conoció al pueblo de Dios o que vivió en el pueblo de Dios hablando antes de Cristo, él gobernó en todos ellos, ¿sí? Entonces, él gobierna en las naciones y también, hermanos, en los detalles más íntimos de nuestra vida. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer. Aquí mucho depende, estamos hablando de gente cristiana. Hermanos, Dios quiere gobernar en los detalles más íntimos de nosotros. Aun cuando a veces el hombre está haciendo cosas que no son del agrado de Dios, Dios, hermanos, quiere tomar el control de todo. Es decir, esas cosas las quiere usar inclusive, hermanos, para enseñarnos a nosotros y para Él glorificar su nombre. No se agrada, hermanos, del pecado, no se agrada a Dios del pecado. Dios no se agrada de que el hombre esté faltando a su palabra, desobedeciendo a su palabra, pero Dios, hermanos, actúa precisamente también con relación a la libertad que nos ha dado, ¿sí? Al libre albedrío. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Entonces, Dios gobierna desde el universo hasta en nuestras vidas. La Biblia dice que nadie dice que la escritura habla, por ejemplo, de cómo en lo individual Dios gobierna, ¿no?
Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso habla de que Dios tiene el gobierno. Algunos quieren buscar a Dios y quizás no lo alcanzan realmente a conocer tal cual es Él. No porque Dios les estorbe, no porque Dios no quiera, sino porque Dios aún, hermanos, les permite a algunos, ha permitido a algunos conocerlos claramente, conocerle plenamente. Y otros, seguramente, hermanos, pues aún como dice la escritura, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínate, algunos de nosotros, Dios también nos ha llegado a despertar de una manera muy particular para buscar su presencia. ¿Porque somos mejores que otros? No, sino porque Dios, hermanos, así lo hizo con nosotros, lo hizo con nuestras vidas. Y Dios obra quizás diferente con cada uno de nosotros, pero nos puso el querer como el hacer para que nosotros empezáramos a buscarlo. Entonces ahí está obrando Dios, hermanos, su gobierno, su voluntad, su acción, su actuar de Dios hacia nosotros en beneficio de nosotros está gobernando ahí el actuar de Dios. Bueno, vamos al siguiente punto, hermanos. También vamos a ver un pasaje que está en el libro de Tesalonicenses, hermanos, la epístola a los Tesalonicenses, perdón, es Colosenses. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Sí, hemos ya avanzado con algunas cosas, pero es importante ver la cita o citas bíblicas que nos ayudan, hermanos, a entender esto que estamos hablando. Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Voy a proyectarlo también aquí en la pantalla, el texto. Nos dice lo siguiente, hermanos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Eso es lo que nos dice este versículo. Y el siguiente, verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y, y todas las cosas en Él subsisten. Y bueno, cuando dice aquí que en Él todas las cosas subsisten, pues está hablando de que Él está eh, permitiendo la existencia de todas las cosas, ¿sí? Él permite que todas las cosas sigan existiendo. Él es el que sustenta la creación, Él es el que sustenta al ser humano, Él es el que sustenta, hermanos, por ejemplo, pues al pueblo de Dios, ¿no? Él es el que sustenta al pueblo de Dios. Hay algo muy claro en la providencia de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, hermanos, es un ejemplo claro de la providencia de Dios. Recuerde que la providencia de Dios es el sustento de las cosas. Dios con su gobierno y con sus atribuciones, Él permite que sigan existiendo, ¿sí? Tanto la creación como distintas cosas, ¿no? En este caso, también su propio pueblo. Entonces, hablando del pueblo de Israel, hermanos, es un ejemplo de la providencia de Dios. En varios momentos, el pueblo de Israel ha sido, o sea, o ha querido, se ha buscado destruir al pueblo de Israel, ¿sí? Se ha buscado destruir al pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel tiene pues varios eventos, ¿no? Donde el pueblo de Israel iba a ser destruido. Uno de ellos es cuando el pueblo de Israel, este, en el tiempo de José, cuando José estaba en Egipto, hubo un hambre y por esa hambre muchos pueblos perecieron. Sin embargo, el pueblo de Israel fue sustentado por medio de José. Después, muchos años después, el pueblo de Israel, hermanos, también fue oprimido allá en Egipto por los faraones. Los esclavizaron
y cuando se multiplicaban, es decir, como iba creciendo el número de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, iba creciendo el número, los egipcios tuvieron miedo y mandaron a matar a los varones. Cada niño varón que naciera iba a ser lanzado al río. Y era una ley, hermanos, pues para buscar reducir fuerza, para reducir el número de pueblo de Israel. Y entonces ahí estaban siendo, y intentaron destruirlo, ¿no? Después, hermanos, también cuando es liberado el pueblo de Israel, pues Faraón, que tenía el ejército más poderoso de ese entonces, pues buscó destruirlos y llegaron a un punto en donde el mar estaba delante del pueblo de Israel y por detrás venía el ejército de Faraón. Faraón los hubiera acabado, pero la providencia de Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco ese mar, hermanos, y pudiera ser salvado. Sí, ese es un ejemplo de la providencia. Y así a lo largo de la historia, hermanos, cuántas veces han querido eliminar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel hasta este día existe. Entonces, eso es ejemplo de este punto que estamos diciendo, hermanos, que Dios es el que eh, gobierna y que obviamente hace que todas las cosas que están creadas, pues sigan existiendo. Bien, hermanos, entonces vamos a seguir. Por ejemplo, hay dos tipos o hay tipos de providencia. Una de ellas es la providencia ordinaria, así se le denomina, la providencia ordinaria. ¿Qué es eso? La providencia ordinaria es cuando Dios obra comúnmente a través de diversos medios naturales, por ejemplo, leyes físicas o a través de lo común, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, pues dice la Biblia que Dios se ha encargado, ¿no? Se encarga de que haya provisión y sustento, que haya provisión y sustento. Hay provisión y sustento. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo hace a través de que nosotros recibamos la lluvia, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, dice Jesús, dice que Dios es bueno, hermanos. Dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios siendo bueno, y esto tiene que ver con la providencia de Dios, le envía la lluvia, hermanos, tanto a los buenos como a los malos. O sea, Dios no solamente le manda la lluvia a los que se portan bien, a los que guardan sus mandamientos, a los que creen en Él, tienen fe en Él. O sea, Dios no hace eso. Y la providencia de Dios nos deja ver que Dios envía la lluvia tanto para buenos o como para gente que ha hecho lo malo. Dios hace salir el sol, dice la Biblia, hermanos, para buenos, para malos, para justos e injustos. Entonces, Dios, hermanos, le da el sol a su creación, ¿no? Las plantas necesitan del sol. Las plantas ocupan la luz solar, hermanos, para poder fabricar ellos sus propios alimentos o poder existir, ¿sí? Y bueno, pues Dios les da esa providencia, esa es la providencia de Dios, que les da lo que ellos necesitan. En este caso, la creación, ¿no? Las plantas. Los animales necesitan el sol, nosotros necesitamos el sol. Entonces, si no hubiese sol, hermanos, serían días muy fríos. Si no hubiese lluvia, serían días muy calurosos, ¿no? Ahorita necesitamos que caigan lluvias para que el calor baje, ¿no? Y todo eso, hermanos, o sea, la providencia de Dios. Imagínense cuando el cielo está cubierto con nubes, pues hace que se refresque, cambie la temperatura. Es como una sombrilla. Esas nubes en el cielo son como una sombrilla, como un techo que permiten que la temperatura en la Tierra, nosotros tengamos un poquito más de temperatura fresca.
Y bueno, eso habla de la providencia de Dios, hermanos, la providencia de Dios. Entonces, esos son la providencia ordinaria, ¿sí? La forma común, las formas naturales en que Dios suple, ¿sí? El alimento para la creación, ¿no? Por ejemplo, a las plantas, a los animales. Jesús ahí en Mateo 6 dice que nos está hablando de la providencia de Dios, hermanos. Dice que Dios tiene cuidado de quién, de las aves, porque aunque las aves no tienen graneros, ¿no? Eso es algo especial, hermanos, es algo bien hermoso, porque las aves no tienen alacenas, o sea, ellos no tienen su bodega, su alacena, el cuarto de la despensa, donde guardar sus víveres, almacenarlos, para cuando escasee. No hay eso. Las aves del cielo no tienen eso, pero dice que Dios las sustenta, hermanos. No tienen graneros y Dios todos los días les da de comer. Eso habla de la providencia de Dios y es una forma natural, es decir, a través de las leyes que Dios ha creado, la naturaleza, pues bueno, o cosas comunes, Dios provee y suple, ¿sí? Y ahí nos dice Dios que confiemos en esa providencia, porque si Dios tiene cuidado de los animalitos, pues cuánto cuidado no más tendrá de nosotros. O sea, nosotros valemos más que un pajarito, decía Jesús. Con cuánto cuidado Dios los estará atendiendo a ustedes, entre otras palabras, ¿sí? Entonces, esa es la providencia ordinaria, hermanos, la más común, ¿no? La forma en que Dios sustenta el universo, la creación, etcétera, ¿no? También la providencia extraordinaria. Y la providencia extraordinaria es cuando Dios obra de forma así, extraordinaria, valga la redundancia, eh, es decir, más allá de lo común o de lo natural, ¿sí? Y esa providencia, hermanos, tiene que ver con los milagros, como la providencia que Dios hizo en el ejemplo que le ponía hace un momento. La providencia de Dios hacia el pueblo de Israel cuando estaba siendo perseguido por el ejército más poderoso en ese entonces fue abrir ¿qué? El Mar Rojo, abrir el Mar Rojo. ¿Cuántas veces usted ha visto que se abra el Mar Rojo? ¿Es algo común? No, es algo extraordinario. En otras palabras, esta providencia tiene que ver con los milagros. Todos los eventos son milagros, los ordinarios y los extraordinarios, pero es más palpable denominarle milagro a las cosas que salen de lo natural, que están por encima de lo natural, de lo común, hermanos, ¿sí? ¿Cuántas veces, por eso decía, cuántas veces usted ha visto que se abre el mar? Pues nunca hemos presenciado ese milagro, hermanos. Solamente Moisés y Josué y Caleb y los que estuvieron en esa generación pudieron ver ese milagro, hermanos. Cómo el mar se abrió y ellos pudieron pasar. Esa es la providencia extraordinaria. Otro ejemplo para estos tipos de evidencias, perdón, de providencia, usted recordará la vida de Elías. Elías dice que se fue huyendo, hermanos. Y Elías huyó y Dios le mandó que se fuera a, pues que se fuera ahí, hermanos, a refugiar a un río. Y ahí Dios lo sustentó en ese río, hermanos. Lo sustentó con ese río, estaba una sequía que duró 3 años y medio. Cuando empieza esta sequía, Dios le dice, vete a tal río y ahí vas a ser tú sustentado. Y Dios, hermanos, se encargó de que hubiera agua y comida. Digo, no es común, pero en este caso podemos pensar en Elías, hermanos. Dios le encargó a los cuervos que le llevaran carne a Elías y le llevaban comida a Elías. Eso podría parecer algo fuera de lo común también, ¿verdad? No han llegado aquí pájaros a mi casa a traerme despensa, hermanos, pero a Elías sí sucedió con él eso. Vamos a pensar que fue algo ordinario, ¿no? A lo mejor fue por un medio común, a través de un ave, Dios le acercaba los alimentos ahí.
A lo mejor se les caía el alimento. Elías ahí donde estaba refugiado, ahí por ahí también vivían los cuervos. Entonces Elías tenía también al alcance carne que le llegaba. No lo sé. Pero hay otro evento extraordinario porque cuando se acaba o se seca el río, Dios le dice a Elías, vete con la viuda, vete a Sarepta. Allá hay una mujer que te va a cuidar. Y entonces se dirige a Sarepta, hermanos, llega a la casa de una mujer que era viuda, ya nomás estaba ella y su hijo, y ahí Elías fue hospedado. Le dijo a la mujer, dame algo de comer. Y hermanos, esta mujer nada más llevaba una vasija con harina para preparar la última pieza de pan, porque ya no había más harina. La sequía había estado tan tremenda que ya no había alimentos, ya no había harina para preparar pan. Así es que esta viuda ya nada más tenía ese pedazo de harina y esa poca de harina, preparó el pan, le dio de comer a Elías y Elías además le dijo, ahora prepárate tú, porque Dios dice así, la harina no escaseará ni el aceite se acabará. Entonces, todavía faltaban días, semanas, meses y años de la sequía, pero hasta que terminó la sequía, hermanos, en la casa de esa viuda siempre hubo harina. Yo pienso que eso fue milagroso, hermanos, porque imagínate, seguramente la mujer metía la mano a la olla de la harina y cada vez que sacaba el puño, pues sacaba harina. Y mañana otra vez, cuando metía la mano, sacaba harina. ¿Cómo le hizo Dios? Multiplicó la harina, multiplicó el aceite. Esa forma también providencial extraordinaria la vemos en la multiplicación. ¿Te acuerdas cuando recordemos hermanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, la multitud lo seguía, estaban en el desierto, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, despide a la multitud para que vayan y coman aquí, compren alimentos en las ciudades más cercanas, en las aldeas más cercanas. Jesús les dice, ustedes denles de comer. Los discípulos no tienen cómo darle de comer a una multitud. Y dicen, aquí hay cinco, panes y hay dos peces. Cinco panes y dos peces. Así es que Jesús dijo, a ver, denme eso. Y empezó a partir el pan, les empezó a dar los peces, se multiplicaron y toda esa multitud de personas comió. 5,000 personas comieron, más de 5,000 personas, hermanos, con dos peces y cinco panes. Comió toda esa multitud. Eso fue una providencia extraordinaria. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, entre lo común o lo ordinario y lo extraordinario en estos tipos de providencia. Pero la providencia, hermanos, la vemos todos los días, la vivimos todos los días, ¿sí? Usted y yo, hermanos, hemos visto la providencia de Dios. Aún la gente que no cree en Dios, hermanos, recibe la providencia de Dios, aunque ellos no crean en Dios. Como les ponía el ejemplo, Dios hace salir el sol, Dios envía la lluvia y eso ya es la providencia de Dios, hermanos. Dios provee un trabajo, Dios les da salud, Dios les da fuerza, Dios, hermanos, les da familia, Dios cuida de los hijos, Dios ayuda a las personas, etcétera. Estamos viendo, hermanos, la providencia de Dios, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de providencia. Vamos al siguiente punto también, hermanos, el propósito que tiene Dios en medio del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es algo que a partir de que el hombre eh, es sacado del Edén, a partir de que el hombre es sacado del Edén, vino el sufrimiento. Este, Se hizo tangible el sufrimiento, hermanos. El pecado trajo, más bien, el pecado es el origen del sufrimiento, ¿sí? Cuando el hombre ha pecado, hermanos, el pecado va a traer sufrimiento. Y eso lo podemos nosotros ya comprobar. Donde hay pecado, hermanos, se sufre. Hay personas que a veces en el pecado sienten que están felices, sienten que lo disfrutan, pero eso es momentáneo. Después, hermano, después vendrá el sufrimiento.
después vendrá el sufrimiento. Eso es algo que no podemos quitar. Es el peligro del pecado, hermanos. El pecado engaña, nos esconde las consecuencias del pecado. El pecado tiene un poder engañoso. Entonces, eso ya lo veíamos hace varios meses atrás en un estudio. El poder del pecado engaña y nada más nos presenta una imagen, lo de enfrente. Nada más nos deja ver lo de enfrente, que está bonito, se ve atractivo, el pecado parece deleitoso, pero no nos deja ver qué es lo que hay detrás. Y lo que está detrás del pecado, hermanos, son el sufrimiento, las consecuencias del pecado. Y todo pecado siempre trae consecuencias, hermano. Y muchas de esas consecuencias son el sufrimiento. Ahora, a partir del pecado o a partir de que el hombre pecó, vino el sufrimiento, ¿sí? Sin embargo, también hay algo importante que entender. Cuando usted sufre o cuando yo sufro, no necesariamente es por causa del pecado, ¿sí? No es a causa de mi pecado. A veces puede ser el pecado de otras personas. Es por causa de la maldad de otras personas, ¿sí? Entonces, pero ya el sufrimiento entró al mundo o vino al mundo, hermanos, a causa del pecado. El pecado es la puerta la puerta se abrió y vino el sufrimiento, entró el sufrimiento al mundo, al hombre. Bueno, entonces, esto estoy mencionando ¿por qué? Porque también, hermanos, el cristiano puede padecer, dice eso la Biblia, hermanos, los justos padecerán persecución, por ejemplo, decía Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda cosa de mal contra ustedes, mintiendo. O sea, aún el cristiano sufre, hermanos, y ahí no necesariamente está sufriendo por pecado, ¿sí? Entonces, esto lo estoy aclarando para tener el contexto del sufrimiento, porque el sufrimiento no viene de Dios, pero Dios aún el sufrimiento lo va a emplear con un propósito bueno para el cristiano. Eso es algo que aquí quiero mencionar. Incluso cuando Dios permite el mal o una situación difícil en sus hijos, la providencia asegura que Él lo utilizará para un bien mayor y para la formación del creyente, la formación del creyente, ¿sí? Esto es algo también muy importante, amados hermanos, ¿sí? Entonces, hay un propósito en el sufrimiento. Ahora, eso es lo que debemos de entender. Si a ti como cristiano, si ahora en la vida cristiana tú llegas a experimentar el sufrimiento, pues no sientas o no pienses que Dios se apartó de ti. No pienses que Dios te abandonó, que a Dios le falta poder, que el problema es más grande que Dios. No pienses que tus problemas son más grandes que Dios o que Dios te abandonó. No pienses que eso que te está causando sufrimiento es algo que es más poderoso que Dios. No pienses que es más grande que Dios. No, no, amado hermano. Si Dios permite que estamos sufriendo por alguna situación, es a causa de que Dios va a ocupar ese sufrimiento con un propósito bueno en nosotros. Un propósito bueno en nuestras vidas. Y eso es lo que habla ya, pues, la palabra de Dios, hermanos, hablándonos de que Dios tiene, pues, aún un propósito. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. Dice la escritura, fíjense cómo nos lo dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí?
Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y todas las cosas, esto incluye, hermanos, buenas y malas. No solamente debemos pensar que lo bueno, hermanos, es para nuestro bien. También lo malo o el sufrimiento o las pruebas, las dificultades, también Dios las va a emplear para nuestro bien. Es decir, para un bien mayor en nosotros. Como leíamos hace un momento en la diapositiva, vamos a volverlo a ver. O sea, serán utilizadas para un bien mayor y para la formación de nuestro carácter, hermanos, ¿sí? Entonces, esto es lo que también Dios busca, ¿sí? Eh, dice, por ejemplo, quiero volver a regresar aquí a Romanos. Romanos capítulo 8, dice ahí el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La pregunta es, ¿qué nos separará o quién nos separará de Cristo, hermanos? ¿Habrá algo que nos separe de Dios? ¿No? Aún el sufrimiento, porque todo lo que dice ahí, hermanos, pues produce angustia, dolor, tristeza, sufrimiento, todo lo que está hablando ahí. Si alguna de estas cosas nos viene, ¿eso nos va a poder separar de Dios? La pregunta En la pregunta está implícita la respuesta. O sea, se sobreentiende la respuesta. La respuesta es que no hay cosa que nos pueda separar de Dios. Entonces, aun cuando hay sufrimiento y dolor, hermanos, Dios lo va a permitir para nuestro bien, nunca para nuestra destrucción, nunca para nuestro mal. Y dice aquí también el verso 37, fíjense, dice ahí, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Dice Pablo ahí el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estamos viviendo en el presente, ni lo que pueda venir más adelante, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el sufrimiento, el dolor, pues a veces son momentos, situaciones que puede atravesar el cristiano. Sí, Jesús también en Juan hace referencia, hermanos, en varias partes. Por ejemplo, Jesús le decía, yo no he venido, no, vine a traer espada, ¿no? Yo vine a traer espada. ¿Por qué? Porque él hablaba en esos términos diciendo, porque se levantará la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, está hablando de un contexto cuando tú por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por vivir la vida cristiana, aún con los mismos familiares, enfrentas pruebas, dificultades, oposición, rechazo, te lastiman, te hieren, te hacen mención de algo que te lastima, te hiere, a veces actitudes, a veces ni siquiera son palabras, a veces son desplantes, caras, expresiones, actitudes que duelen. A lo mejor no son tanto los golpes, no son tantas otras cuestiones de violencia física, sino su proceder, su actuar, la ley del hielo, el que te ignoran, el que se ríen de ti, se burlan, o sea, son cuestiones que generan dolor por de quién vienen, son personas cercanas a nosotros. Y Jesús decía eso, hermano, aún él vino y los enemigos del hombre serían los de su propia casa.
Entonces, si tú estás pasando algo así, amado hermano o hermana, en medio del sufrimiento, pues no te desanimes, no te desalientes, ve que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces el sufrimiento no solamente viene por estos aspectos, también el sufrimiento viene por carencias, viene por el pasado, es decir, por nuestra vida del pasado. A veces el sufrimiento viene, hermanos, por causa de una enfermedad, nuestro cuerpo quizás se duele, se lastimó, vino una enfermedad que no teníamos o quizás una enfermedad de hace mucho tiempo y la misma enfermedad genera sufrimiento. Hermanos, en todas estas circunstancias que generan sufrimiento, tristeza, aflicción, prueba, angustia, ten en cuenta la providencia de Dios. Dios no ha perdido el control. Y como te decía hace un rato, aquello que es la fuente de tu dolor y sufrimiento no es más fuerte que Dios, no es mayor, no es más poderoso que Dios. Tú y yo tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es todavía vencedor. Él ha vencido y por eso decía Jesús, esta es la fe, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Así es que, hermano, confía en Jesús. Él tiene el control. Aunque pareciera que no entendemos los propósitos en este momento de Dios, hermanos, Él no ha perdido el control de esa situación. Una respuesta, un diagnóstico, una noticia, algunas palabras que nos quieren turbar, afligir, generar desesperanza, hermano, eso que está generando eso en ti, la fuente de donde procede eso no es más fuerte que Dios. Ve a Dios. La providencia de Dios nos enseña a poner nuestra mirada en el que gobierna, en el que manda, en el poder, en la autoridad que tiene Dios. Pero recuerda que de él procede su providencia, de Dios viene la providencia porque nace también de su carácter. Dios es amoroso, misericordioso, compasivo y nunca quiere nuestro mal. Él no ha perdido el control, amado hermano. Así es que en esto es muy importante que sigamos nosotros confiando y esperando en Dios. Ora por aquello que te está generando dolor, angustia. Ten confianza. Bien, hay un ejemplo en la Biblia, pero bueno, no uno, hay muchísimos más bien. Pero un ejemplo muy palpable es esto, hermanos, el de José, como vemos ahí en la diapositiva. El ejemplo de José, hermanos, es algo palpable. Dice José en el capítulo de Génesis 50, verso 20, José cuando le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y José, cuando habla eso, hermanos, los hermanos de José no lo querían, lo rechazaban, se burlaban de él, hasta primero lo aventaron a un pozo. Imagínate, lo aventaron ahí a un pozo estrecho, quizás ahí en el fondo lodo, y ahí aventaron al pozo. Después lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Es llevado José a Egipto y no llegó como un príncipe, hermanos, llegó como un esclavo. Él no podía tomar sus propias decisiones, dependía de que la persona le diera un sí, su amo le dijera sí o no. Él no era libre. Él fue oprimido, fue engañado, fue acusado falsamente allá en Egipto. Fue acusado ahí de que intentó hacer daño, violencia a la esposa de Potifar. Lo mandan a la cárcel, estuvo varios años en Egipto, estuvo allá como esclavo, después en la cárcel como preso, varios años en la cárcel, hermano, y después Dios lo saca de la cárcel y lo pone como gobernador de Egipto. Imagínate, de la cárcel brincó a ser gobernador de Egipto. Era el segundo hombre más importante en Egipto en ese entonces, hablando de que el primero más importante era el faraón y después el segundo hombre más importante era José. Entonces, José les dijo eso a sus hermanos. Ustedes pensaron
mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Eso que empezó con un maltrato, con un mal, con un daño hacia José, hermano, Dios lo usó para después convertirlo en algo bueno. El dolor, el sufrimiento, lo transformó Dios. Y eso es lo que dice la Escritura, hermanos, que Dios nos quita ese manto de angustia, de tristeza, y nos pone un manto de alegría. Cambia nuestro manto. Esa es la providencia de Dios. Solo Dios puede cambiar nuestra situación, nuestras circunstancias, el diagnóstico, lo que estamos viviendo, nuestra tristeza. Él es el único que la puede transformar en alegría. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Qué importante es eso, amado hermano. Entonces, tengamos la fe y la esperanza en este Dios que es un Dios vivo, verdadero, y que su providencia, hermanos, es la que tiene sobre la creación. Bueno, así es que vamos a continuar, hermanos. Con esto que hemos estado mencionando, hermanos, pues definitivamente la providencia nos invita a confiar y a descansar. Confianza y descanso. Ese es el fruto de la providencia. Saber que Dios es providente, que Él, en Él está la providencia, nos invita a confiar y a descansar, ¿sí? Entonces, la doctrina de la providencia ofrece consuelo y seguridad a los cristianos, sabiendo que están bajo el cuidado sabio y amoroso de un Dios bueno. Hermano, dice la Biblia que Él es misericordioso, misericordioso, que en algún momento cuando Jesús se acerca a ese hombre le dice, Maestro bueno, y Jesús le dice, mira, bueno, solo hay uno, es Dios. Y Jesús lo decía por dos cosas, porque es una verdad, solamente Dios es bueno, y segundo, porque si este joven le estaba diciendo a Jesús bueno, entonces eso quiere decir que este hombre estaba reconociendo que se estaba acercando no a cualquier maestro, sino al Dios que vino, dejó el cielo para venir a estar entre nosotros, para mostrarnos el camino de la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios es bueno, misericordioso, compasivo. Dice la Biblia, tardo para la ira, grande en misericordia. Y esto es la providencia de Dios. Eso tiene que ver también con la providencia de Dios, hermanos. Por eso las cosas creadas subsisten, existen, son sustentadas, porque interviene ese carácter de nuestro Dios que lo define como un Dios sabio, amoroso, poderoso, hermanos, eterno, bueno, compasivo, misericordioso, lleno de gracia, de verdad. Esto tiene que ver con esa providencia de nuestro Dios. Entonces nos invita a confiar, hermanos, y a descansar en Dios la providencia, ¿sí? Y bueno, pues estamos llegando aquí a esta parte, hermanos, a final de este estudio, porque pues es importante recordar, amados hermanos, que Él es el que gobierna, tiene el poder, tiene todas las cosas en control y Él es el Dios que nos ayuda, ¿sí? Hermanos, entonces, pues Él tiene cuidado providencial. Usted puede leer lo que dice Mateo 6:25 al 34 y ahí nos habla de la providencia de Dios. Si usted lee ahí Romanos 8, como hace un rato leímos algunos textos, en Romanos 8, verso 28, del 28 al 39 habla de la providencia de Dios. Si usted lee la historia de José, ahí en Génesis 50, del 15 al 26, ve la providencia de Dios. Hermanos, la Biblia por donde quiera nos habla de esto, que es una realidad, la providencia divina, y esto nos enseña, hermanos, a que Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a terminar, hermanos, con una oración y vamos a pasar a otro punto. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por ser tú ese Dios bueno, Señor, compasivo y misericordioso, Señor.
Tu providencia es la que ha actuado hasta nuestros días, Señor. Queremos seguir pidiendo, Señor, como aún hace rato leíamos, Señor, para que esta providencia, Señor, sea visible, palpable entre nosotros. Tenemos la oración, Señor, en la que podemos clamar a ti, como dice la Escritura. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Oh Señor amado, esto habla de esa providencia tuya, Señor, porque tú libras a tu pueblo, tú libras a los que están en aflicción, en pruebas, en necesidades, en dificultades, en tristeza, en dolor, en quebranto, Señor. Tú puedes librar a aquel, Señor, que se siente, Señor, abatido, el que ya no tiene fuerzas, el que se siente desesperado, que ya no sabe qué hacer. Tú eres el que tiene, Señor, la última palabra. Tú eres el que cambias las situaciones y circunstancias. Tú obras con esa providencia común o con la extraordinaria, Señor, obras en beneficio y a favor de tu pueblo. Gracias, Señor, por esa providencia tuya. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos permita seguirla viendo, que nos permita seguirla, Señor, aún alcanzando, Señor, recibiendo de parte tuya. Gracias porque tú has creado todas las cosas y por tu Hijo todas las cosas subsisten. Las has creado para que todavía, Señor, por medio de tu Hijo, permanezcan. Gracias, amado Dios. Gracias por esta enseñanza. Pedimos que nos ayudes a confiar y a descansar en ti, Señor, de todas aquellas cosas que agobian el corazón y el alma de cada hermano, Señor. Os ponemos en tus manos, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.